Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Muy buenas tardes, querido radioescucha de En tu Camino. Para prepararnos para la Pascua, de lunes a jueves tenemos para ti la Biblia en versión novelada. Y los viernes reflexionaremos juntos con el rezo del Vía Crucis. Gracias por quedarte con nosotros. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino, en este día en que dedicamos el tema a cimentar nuestra fe. Hoy tendremos la primera parte de la narración sobre el segundo libro de los Reyes. Y como introducción recordemos que el libro de los Reyes de la Biblia fue originalmente un solo libro, pero para facilitar su lectura se dividió en dos libros. Sigue la historia de los reyes que se inició con Saúl y continuó con David. Inicia con la ancianidad de David y continúa con su hijo Salomón y sus sucesores. Ya hemos escuchado lo referente al primer libro y ahora comenzamos con el segundo. En la narración anterior, escuchamos cómo el rey Ahab del reino del norte se casó con Jezabel, una malvada mujer, y se dejó llevar por ella, que lo incitó a adorar al dios Baal y permitió la idolatría en todo el pueblo de Dios. Entonces, Dios envió al profeta Elías para que denunciara ese pecado. Y aunque los soberanos persiguieron a Elías para darle muerte, Dios lo protegió y le dio autoridad para que multiplicara los alimentos, reviviera a un muerto y demostrara quién era el verdadero Dios, haciendo caer fuego del cielo. El rey idólatra Ahab murió, pero caerá sobre su familia la maldición de Dios. Hoy escucharemos cómo Eliseo continuó la misión de Elías y, al igual que él, recibirá poderes para hacer milagros en nombre de Dios, mientras los reyes malvados reciben su merecido. En tu Camino presenta la primera parte de El segundo libro de los Reyes. Después de la muerte de Ahab, su hijo Ocosías le sucedió, pero en cierta ocasión cayó por una ventana del piso alto de su palacio en Samaria y quedó muy lastimado. Entonces envió mensajeros a que consultaran a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si se iba a recuperar. Pero el Señor le dijo al profeta Elías: Ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y pregúntale si acaso no hay Dios en Israel, para que tengan que consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Y diles también que yo, el Señor, digo a Ocosías: ya no te levantarás de la cama, sino morirás. Elías fue y lo hizo así. Los mensajeros regresaron ante el rey y le dieron el mensaje de Elías. Entonces el rey les preguntó: ¿cómo era ese hombre que le salió al encuentro? Era un hombre vestido con una capa peluda y con un cinturón de cuero en la cintura. Es el profeta Elías. Y enseguida envió por él a un capitán con 50 soldados. Cuando llegaron, Elías estaba sentado en la cima de un monte. Entonces el capitán le dijo: Profeta, el rey ordena que bajes. Si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. Al instante, cayó fuego del cielo y los consumió. El rey envió a otro capitán con otros 50 soldados y sucedió lo mismo. Al instante cayó fuego del cielo y los consumió. Después mandó el rey por tercera vez un capitán con otros 50 soldados, pero el tercer capitán subió hasta donde estaba Elías y, arrodillándose delante de él, le rogó: Por favor, profeta, respeta mi vida y la de estos 50 servidores tuyos, pues antes cayó fuego del cielo y consumió a los otros 2 capitanes y a sus hombres. Yo te ruego que me tengas consideración. Entonces, el ángel del Señor ordenó a Elías: Ve con él, no le tengas miedo. Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey, y le dijo: Así dice el Señor:
puesto que enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios a quien consultar, ya no te levantarás de tu cama, sino que vas a morir. Y en efecto, Ocosías murió tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Y como Ocosías nunca tuvo hijos, reinó en su lugar su hermano Joram. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Eliseo era aquel joven a quien Elías eligió para que lo siguiera, y él, dejándolo todo, lo siguió. Entonces Elías le dijo a Eliseo: Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel, pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro del Señor y le dijeron: ¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Después Elías le dijo a Eliseo: Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó: Juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo Elías: Quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos. Pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua. Y como en tiempo de Moisés o de Josué, el agua se hizo a uno y otro lado. Y los dos pudieron cruzar el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: Dime qué quieres que haga por ti antes de que sea yo separado de tu lado. Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, pero si logras verme cuando yo sea separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Ha sido para Israel como un poderoso ejército! Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Y para constatar si había recibido el espíritu de Elías, golpeó el agua con la capa y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Hoy daré a Eliseo el espíritu de Elías. Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a uno y otro lado, y Eliseo volvió a cruzar el río. Los profetas de Jericó que estaban enfrente dijeron al verlo: El espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Fueron entonces a su encuentro e inclinándose ante él le dijeron: Mira, Eliseo, entre nosotros tus servidores hay 50 valientes. Deja que vayan en busca de tu maestro, no sea que el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado sobre alguna montaña o en algún valle. No manden ustedes a nadie. Sin embargo, fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres, los cuales estuvieron buscando a Elías durante 3 días. Pero no lo encontraron. Entonces regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, y éste les dijo: Yo les advertí que no fueran porque no lo encontrarían. El gran Elías fue arrebatado por Dios al cielo. Entonces los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo: Mira, la ciudad tiene una buena situación, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra es estéril.
Tráiganme un tazón nuevo con sal. En cuanto le llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal diciendo: Así dice el Señor. Yo he purificado esta agua, y nunca más causará muerte ni hará estéril la tierra. Desde entonces, el agua quedó purificada tal como lo había dicho Eliseo. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Luego, Eliseo se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. En ese tiempo, el rey de Moab se dedicaba a criar ovejas y tenía que entregar como tributo al reino del norte, Israel, 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana, pero cansado de esto se rebeló. Ante esta situación, el rey del norte mandó pedir ayuda al rey del sur, o Judá, y apoyados también por el rey de Edom, se decidieron a atacar al rey de Moab, pero en el camino se les acabó el agua. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él. Y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la primera parte del segundo libro de los Reyes. Entonces decidieron consultar al profeta Eliseo para que él les ayudara a tomar la mejor estrategia. Eliseo era fiel al rey de Judá, pero desdeñaba al rey de Israel, por lo que dijo: Juro por el Señor Todopoderoso que me está viendo, que si no fuera porque respeto a Josafat, rey de Judá, no te prestaría yo atención ni te miraría siquiera. Vamos, tráiganme a un músico. Cuando el músico se puso a tocar, el Señor se posesionó de Eliseo y dijo: El Señor ha dicho: Hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán, lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes. Y ustedes destruirán todas las ciudades amuralladas y ciudades importantes, y cortarán todos los árboles frutales, cegarán todos los manantiales de agua y llenarán de piedras todos los terrenos de cultivo. En efecto, a la mañana siguiente, a la hora de presentar la ofrenda, vino el agua e inundó el terreno. Mientras tanto, los moabitas tomaron posiciones en la frontera. Por la mañana temprano, cuando se levantaron, el sol se reflejaba sobre el agua y los moabitas la vieron frente a ellos roja, como la sangre. Entonces dijeron: ¡Eso es sangre! Seguramente lucharon entre sí y se destruyeron unos a otros. Moabitas, vamos ahora a apoderarnos de las cosas que han dejado.
Pero cuando llegaron al campamento israelita, los israelitas los persiguieron y los mataron. Luego destruyeron sus ciudades, llenaron de piedra sus terrenos de cultivo, cegaron todos sus manantiales y cortaron todos los árboles frutales. De esa manera, y gracias al profeta Eliseo, Moab y su rey fueron vencidos. En cierta ocasión, una viuda fue a lamentarse con Eliseo. Mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora, como no puedo pagar al prestamista al que acudí en mi necesidad, él quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Esta servidora no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Ve y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Pero, ¿cómo voy a llenar con un jarrito todos los jarros que consiga? Haz lo que te digo, porque Yahvé te mostrará su misericordia. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces, sin que se acabara el aceite del jarrito, empezó a llenar y a llenar y a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Ya no hay más jarros. En ese momento, el aceite dejó de multiplicarse y ella corrió a contar al profeta lo que había sucedido. Ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Ante ese milagro, no había duda que Eliseo había recibido el espíritu del profeta Elías, que por el poder de Dios había hecho por primera vez en la historia que se multiplicara la harina y el aceite en la casa de la viuda de Sarepta. Pero Eliseo mostraría aún más el poder de Dios. Una mujer que habitaba en Sunem invitó a Eliseo a comer a su casa y, como era muy hospitalaria, cada vez que el profeta pasaba por allí, se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre es un santo profeta de Dios. Construyamos para él un cuarto en la azotea. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando venga a visitarnos podrá quedarse allí. Así lo hicieron. Y una vez que Eliseo llegó para quedarse a dormir, él le dijo a su criado: llama a la señora Sunamita. Dile que ha sido muy amable con nosotros y pregúntale si podemos hacer algo por ella. Que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. El criado la llamó y le dio el mensaje de Eliseo. Yo estoy bien aquí, con mi propia gente. El criado llevó la respuesta a Eliseo y él le dijo: entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No sé, no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces llámala. La mujer se presentó ante el profeta. Para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Pero, Señor, no es correcto que un hombre de Dios engañe a esta servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. El niño creció, pero un día en que salió a ver a su padre que estaba en el campo con los segadores, comenzó a gritarle a este: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele mi cabeza! ¡ay, me duele! Entonces su padre dijo a un criado: por favor, llévalo con su madre. El criado lo tomó y lo llevó a donde estaba su madre, la cual lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía. Pero lamentablemente, el niño murió. Pero seguramente movida por la fe, ella lo subió al cuarto del profeta, lo puso sobre la cama y salió dejando cerrada la puerta. Luego llamó a su marido y le dijo: envíame a un criado con una asna para que yo vaya a ver al profeta. Luego volveré. ¿Por qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. No te preocupes. Y ordenó que le aparejaran el asna y dijo a su criado: vamos adelante, y hasta que yo te lo diga, no hagas que me detenga. Así
Ella se fue y llegó al monte Carmelo donde estaba el profeta. Cuando Eliseo la vio venir a lo lejos, dijo a su criado: Mira, es la señora Sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está y cómo están su marido y su hijo. El criado fue y ella le dijo que estaban bien. Luego, la mujer llegó al monte en donde se encontraba Eliseo y se abrazó a sus pies. El criado se acercó para apartarla, pero Eliseo le ordenó: Déjala, porque está muy angustiada, y hasta ahora el Señor no me ha dicho lo que le ocurre. Eliseo, profeta de Dios, ¿acaso le pedí a usted tener un hijo? ¿No le pedí a usted que no me engañara? Eliseo dijo entonces a su sirviente: Prepárate, toma mi bastón y ve allá. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego coloca mi bastón sobre la cara del niño. Eliseo, para mí no es suficiente que mande a su siervo. Juro por el Señor y por usted mismo que de aquí no me iré sin usted. Entonces Eliseo se fue con ella. Mientras tanto, el siervo se había adelantado a ellos y había colocado el bastón sobre la cara del muchacho. Pero éste no daba la menor señal de vida. Así que fue al encuentro de Eliseo y le dijo: El niño sigue muerto. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño estaba tendido sobre la cama. Entonces entró Eliseo y, cerrando la puerta, se puso a orar al Señor. Solo él y el niño estaban adentro. Luego se subió a la cama y, como lo había hecho el profeta Elías tiempo atrás, se acostó sobre el niño, colocando su boca, sus ojos y sus manos contra los del niño y estrechando fuertemente su cuerpo contra el suyo. El cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado a otro por la habitación. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el del niño. De pronto, el muchacho estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a su siervo y le dijo: Pronto, llama a la señora Sunamita. El siervo así lo hizo, y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo: Aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región, y Dios a través de Eliseo logró alimentar a muchos. En una ocasión en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, este dijo a su criado: Pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos. Eran parecidos a calabazas silvestres con los que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después, sirvió de comer a los profetas y al empezar a comer el guisado, ellos comenzaron a gritar: ¡Profeta! ¡Este guisado está envenenado! Y dejaron de comerlo. Pero Eliseo ordenó: Tráiganme un poco de harina. Y echando la harina dentro de la olla, ordenó: Ahora sírvanle de comer a la gente. La gente comió y ya no había nada malo en la olla. Después llegó un hombre de Baal Salisá, llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó entonces a su criado: Dáselo a la gente para que coma. ¿Cómo voy a dar esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra. El criado le sirvió y el alimento se multiplicó. Todos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho. Comerán y habrá de sobra. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Señor, en este momento hay alguien que llenó de rencor su corazón.
Ayúdale a comprender que el rencor es como veneno que destruye. Te pido que les ayudes a perdonar a quien reconoce su error y le den una nueva oportunidad. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por seguir escuchando la primera parte del segundo libro de los Reyes. El profeta Eliseo era bendecido por Dios a través de él. Yahvé había hecho que el aceite de un jarrito se multiplicara, que el hijo de una viuda resucitara y que el pan se multiplicara, pero también lograría sanar una de las peores enfermedades de todos los tiempos. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. ¿De qué me sirve haber obtenido la victoria para Siria si la lepra me carcome? Las llagas cada vez son más grandes, supuran sangre y pronto me consumirán. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una joven israelita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. La joven se enteró de la enfermedad de Naamán y le dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella joven, y el rey de Siria le respondió: ve a buscar al profeta, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue. Tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios que puede dar y quitar la vida para que éste me mande a un hombre a que lo cure de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto contra mí para hacerme la guerra. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera de su parte: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Al escucharlo, Naamán se enfureció. Yo pensé que iba a salir a recibirme, que de pie iba a invocar al Señor su Dios y luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra. Pero simplemente me ha mandado entrar al río Jordán. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave y quedará limpio. Está bien. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito. ¡Esto es un milagro! ¡He quedado totalmente limpio! Entonces, él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Juro por el Señor que me está viendo, que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo, sabiendo que el milagro había venido de Dios,
se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: En ese caso permite que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Vete tranquilo. Naamán se fue de allí y cuando ya iba a cierta distancia, el criado del profeta Eliseo pensó: Mi señor ha dejado ir a Naamán el sirio sin aceptar nada de lo que él trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente, a ver qué puedo conseguir de él. Y se fue tras Naamán. Cuando éste lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirlo. ¿Pasa algo malo? No, nada. Pero mi amo me ha enviado a decirle a usted que acaban de llegar 2 profetas jóvenes que vienen de los montes de Efraín y ruega a usted que les dé 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, toma 6,000 monedas de plata. E insistiendo Naamán en que las aceptara, las metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa y se lo entregó todo a 2 de sus criados para que lo llevaran delante del criado de Eliseo. Cuando llegaron a la colina, el criado de Eliseo tomó la plata que llevaban los criados, la guardó en la casa y los despidió. Luego, astutamente fue y se presentó ante su amo. Pero antes de que llegara, Dios inspiró a Eliseo: Tu siervo ha cobrado el beneficio que salió de mi poder y merece castigo. Cuando Eliseo vio al siervo, le preguntó: ¿De dónde vienes? Yo no he ido a ninguna parte. Cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo, en el pensamiento. Por haber hecho esto, te digo que este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando el criado se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Eliseo se distinguía entre todos los profetas por el espíritu que había recibido. Un día, los demás profetas le dijeron: El lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permítenos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir un lugar donde vivir. Vayan pues. Pero, por favor, acompáñanos. Fueron todos hasta el Jordán y se pusieron a cortar árboles. Pero a uno se le cayó el hacha en el agua. ¡Ay, maestro! Esa hacha no era mía. Era prestada y tengo que devolverla, pero ¿cómo la encontraré? ¿Dónde cayó? Ahí, en esa parte del río. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó en el lugar señalado e hizo que el hacha saliera a flote. De esa manera, Eliseo ayudó al profeta a recuperar el hacha. En aquellos tiempos las guerras eran constantes y el rey de Siria quería atacar a Israel. Los he convocado a este consejo para decirles dónde debemos acampar para vencer a Israel. Esta estrategia no puede fallarnos. Pero como si Eliseo hubiera estado en la reunión de los enemigos, por inspiración divina, sabía perfectamente el plan del rey de Siria. Eliseo, estos son los lugares donde acamparán los enemigos. Entonces, Eliseo mandó decir al rey de Israel: No pases por los lugares que Dios me ha indicado. Así, el rey de Israel se salvó en varias ocasiones, por lo que el rey de Siria estaba muy confuso y pensó que había espías entre su ejército. Alguien está informando de nuestros planes a los israelitas. Díganme quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Nadie, majestad.
Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. Si es así, les doy la orden de averiguar dónde está ese profeta para que pueda enviar hombres a que lo capturen. Cuando el rey se enteró dónde estaba Eliseo, envió un destacamento de caballería, carros de combate y mucha infantería que llegaron de noche y rodearon a la ciudad. A la mañana siguiente, se levantó el criado que acompañaba a Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡Estamos rodeados! ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo se refería a que la presencia de Dios es semejante a miles de ejércitos. Por eso oró al Señor. Te ruego, Señor, que abras los ojos de tu siervo para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado, que pudo ver a la distancia e incluso a través de las montañas. Veo que la montaña está llena de caballería y de carros de fuego alrededor tuyo. Cuando los sirios ya iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor: Ahora, Señor, haz que mis atacantes no puedan ver. Y conforme a la petición de Eliseo, el Señor dejó ciegos a todos los enemigos. Entonces él les dijo: Este no es el camino ni es esta la ciudad que buscan. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y así Eliseo los llevó a Samaria. Al llegar allí, Eliseo hizo esta oración: Ahora, Señor, ábreles los ojos para que puedan ver. Entonces ellos volvieron a ver y se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿Debo quitarles la vida? No, no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Dales de comer y beber, y luego devuélvelos a su señor. Así ya no estarán en contra tuya. Así se les hizo una gran fiesta a los prisioneros y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió y ellos volvieron a su señor. Desde entonces, los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelita, pero como el rey de Siria no había estado entre los prisioneros que dejaron en libertad, reunió a todo su ejército y sitió Samaria, capital de Israel, reino del norte. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 16 al 26 de junio y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. En tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la primera parte del segundo libro de los Reyes. Aquella situación no permitía que ingresaran los alimentos y las provisiones se fueron agotando. Hubo entonces tanta hambre y tanta escasez que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma 5 monedas de plata. Un día, el rey de Israel pasaba sobre la muralla y una mujer le gritó: ¡Majestad, ayúdeme! Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? ¿Acaso puedo darte trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa? Aquella mujer le contó una historia terrible ocasionada por la hambruna, porque habían llegado al extremo de comerse a los recién nacidos. Esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos al suyo. Entonces guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, pero ella lo escondió. Al escuchar el rey lo que esa mujer decía,
se rasgó las ropas en señal de furor y exclamó: ¡Que Dios me castigue duramente si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo por haber perdonado la vida a los sirios, que ahora nos rodean y provocan la hambruna! Eliseo estaba en su casa sentado con los ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno de sus hombres, pero antes de que el enviado del rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos: Vean cómo este hijo de un asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención, y cuando llegue su enviado, cierren la puerta y sosténganla contra él, pues detrás de él se oyen los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó ante Eliseo y le preguntó en nombre del rey: Ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor, ¿qué más puedo esperar de él? Escucha lo que el Señor me ha dicho. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Es palabra de Yahvé, y debes confiar en ella. Pero eso es absurdo, Eliseo. Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Por haber dudado, verás con tus propios ojos lo que te anunció el Señor, pero no podrás comer de ello. Mientras tanto, 4 leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí: ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si decidimos entrar en la ciudad moriremos, porque dentro hay una gran hambruna. Pero si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Vayamos mejor al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Al anochecer, los 4 se dirigieron al campamento sirio, pero cuando estaban cerca... ¡Qué extraño! No se oye ningún ruido. Parece que el campamento está vacío. Los leprosos se dieron cuenta de que no había nadie en el lugar. Y es que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Y pensando que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para atacarlos, se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba para poder escapar con vida. Los leprosos entraron en una tienda de campaña y comenzaron a comer y a beber. Se apoderaron de la plata, del oro y de la ropa. Luego fueron y lo escondieron. Después, regresaron y entraron en otra tienda de la que también tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego pensaron: No estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta mañana nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces, llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron: Fuimos al campamento sirio y no había absolutamente nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados y las tiendas de campaña tal como las instalaron. Los centinelas llamaron enseguida a los de palacio. Entonces se levantó el rey y, aunque era de noche, dijo a sus oficiales: Seguramente esa es una trampa de los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, salieron del campamento y se escondieron en el campo. Piensan que cuando salgamos de nuestra ciudad a buscar comida en su campamento, podrán atraparnos vivos y entrar en nuestra ciudad. Pero uno de sus oficiales le dijo: Para comprobar que no es una trampa, yo sugiero que vayan hombres en 5 de los caballos que quedan. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí. Así, el rey mandó a un grupo para que inspeccionaran el campamento y sus alrededores. Los enviados siguieron el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que por todo el camino había ropa y objetos que los sirios habían arrojado con las prisas por escapar. Regresemos con el rey para informarle lo que hemos visto. Cuando la gente se enteró que el campamento sirio estaba abandonado, pero lleno de víveres, salieron de la ciudad para atracarlo. Y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata.
El rey ordenó al hombre que había enviado con Eliseo que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad. Pero la gente lo atropelló en la puerta y murió. Así se cumplió lo que Eliseo le había profetizado. Verás con tus propios ojos lo que te anunció el Señor, pero no podrás comer de ello. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida. Ve con tu familia a vivir a otro lugar porque el Señor ha anunciado una hambruna de 7 años en el país. Ella se fue a territorio filisteo y permaneció allí 7 años. Pasado este tiempo, regresó y fue a ver al rey para reclamar la devolución de su casa y sus tierras. Lo encontró hablando con el criado del profeta Eliseo, que le contaba todas las maravillas que el profeta había realizado. Y en el momento en que le contaba cómo había revivido al hijo de una mujer, llegó ella a hacer su reclamo. Entonces el sirviente le dijo al rey: Majestad, esta es la mujer y este es su hijo, a quien Eliseo revivió. El rey hizo varias preguntas a la mujer y ella le contó su historia. Después el rey ordenó a un oficial: Encárgate de que le sean devueltas todas sus propiedades y todo lo que han producido sus tierras desde que salió del país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco y cuando el rey de Siria se enteró que había llegado a su territorio, dijo a Hazael, uno de sus oficiales: La enfermedad me agobia desde hace tiempo. Toma un regalo y vete a ver al profeta. Pídele que consulte al Señor para saber si sobreviviré a esta enfermedad. El oficial llegó ante Eliseo con regalos de los mejores productos de Damasco, cargados en 40 camellos. Ben-Hadad, rey de Siria, te ve como a un padre y me envía a preguntarte si sobrevivirá a su enfermedad. Ve y dile que sobrevivirá, aunque el Señor me ha hecho saber que de todos modos va a morir. De pronto, Eliseo se quedó mirando fijamente a Hazael, lo que hizo que éste se sintiera incómodo. Entonces, el profeta se puso a llorar. ¿Por qué lloras, mi señor? Porque Dios me ha permitido ver lo que vas a hacer pronto. Vas a causar daño a los israelitas. Prenderás fuego a sus fortalezas. Pasarás a filo de espada a sus jóvenes. Asesinarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre de mujeres embarazadas. Pero si yo no soy más que un pobre perro, ¿cómo podré hacer tal cosa? El Señor me ha hecho saber que tú vas a ser rey de Siria. Hazael se despidió de Eliseo y se presentó ante su soberano. ¿Qué te dijo Eliseo? Que vas a sobrevivir. Pero al día siguiente, Hazael tomó una manta, la empapó en agua, se la puso al rey sobre la cara para que no pudiera respirar, y el rey murió. Después de esto, Hazael tomó su lugar y se convirtió en rey. Mientras Hazael se convertía en rey de Siria, Eliseo preparó la consagración de quien sería rey de Israel. Para ello, llamó a uno del grupo de profetas. Prepárate para salir. Toma este recipiente con aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, ve en busca de Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Entra donde él se encuentre, apártalo de sus compañeros y llévalo a otra habitación. Toma entonces el recipiente con aceite y derrámalo sobre su cabeza diciendo: Así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Abre luego la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta fue a Ramot de Galad y cuando llegó allí, encontró reunidos a todos los capitanes del ejército. Vengo de parte de Eliseo y tengo algo que comunicar a mi capitán. Le preguntó Jehú. ¿A cuál de todos nosotros? A usted, mi capitán. Enseguida Jehú se levantó y entró en la habitación. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció: El Señor Dios de Israel dice: Yo te consagro como rey de Israel, mi pueblo. Acabarás con la descendencia de Ahab, tu amo. Ninguno quedará con vida y así vengarás la sangre de mis profetas y siervos, que derramó la idolatría de Jezabel. A ella se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la entierre. ¿Cómo tomarán todos los capitanes la consagración de Jehú como rey?
¿Se comerán los perros a Jezabel? ¿Cómo murió el profeta Eliseo y quién tomó su lugar? Esto lo sabremos en el siguiente programa sobre el segundo libro de los Reyes. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. Te esperamos aquí, en Tu Camino.